Son las 9 de la mañana con 32 minutos. Seguimos en ampliación de noticias. Y bueno, otra medida polémica, ¿no? La decisión que permitirá a la SUNAT recabar información financiera de las personas que recibirán más de 10.000 soles. Estamos en comunicación con Tania Quispe, ex superintendenta de SUNAT y además socia de la consultora tributaria Más Valur. Tania, ¿cómo está usted? Bienvenida. Feliz año. Hola Carlos, hola Mónica, Fernando, un gusto estar con ustedes. Feliz año y esperando que sea un mejor año para todos, ¿no? Así es, todos deseamos eso. Señora Quispe, a ver, esta medida ha recibido críticas en el sentido de que puede ser inclusive una medida que viole el secreto bancario y tributario. Pero ¿cuál es la utilidad de esta? ¿En qué medida puede contribuir a detectar o combatir algunos delitos básicamente de carácter tributario financiero? Sí, mira, efectivamente entiendo la suspicacia que esta medida produce y los comentarios que se han hecho en el sentido de que sería intervencionista, que violaría el secreto bancario como indicas, que va a fomentar la no bancarización, etc., etc. Sin embargo, sí creo que es una medida interesante, dado que ella refuerza la lucha contra la evasión y el lavado de activos. Y además es una medida que no ha sido sacada bajo la manga por el MEF o por SUNAT. En el Perú, esta medida ha sido parte de una serie de otras, ¿no?, para la lucha contra la elusión y evasión fiscal, dadas a partir de un pacto internacional que se ha generado con más de 150 países para facilitar las medidas de lucha en estas materias, ¿no?, de evasión y elusión. Sí. Entonces, en ese sentido, yo creo importante recordar de que hace poco la CEPAL ha indicado que la evasión fiscal de América Latina sería mayor a 350.000 millones de dólares. Entonces, estamos hablando de cifras mayores y necesitamos ante ello mecanismos potentes de acción. Nuestras pares alianzas del Pacífico ya están con medidas, digamos así, con estas normas de intercambio de información. Sí. Tania, ¿cómo está? Muy buenos días. Entendemos perfectamente la motivación, en el sentido de que efectivamente lo que hay que intentar es que haya menos elusión y evasión de impuestos. Ahora, los que pagan impuestos en el Perú siempre son los mismos, y por otro lado, estamos frente a una economía informal que va a alcanzar el 80%. Es decir, si hay comparación en el tema regional, tendríamos que hacer comparaciones que tengan que ver con la formalidad y la informalidad en el tema económico. O sea, ¿realmente una medida de esta naturaleza va a cumplir con su objetivo o básicamente lo que va a hacer es persuadir a mucha gente que se salga del sistema bancario aquí en el Perú? Claro, aquí dos cosas. Primero, si va a cumplir con el objetivo, y yo diría que su objetivo principal es reforzar la lucha contra la evasión, ¿no? Pero no es la única medida que sirve para ese propósito. En realidad, SUNAT tiene ya una serie de medidas tomadas en esa dirección. Entonces, lo que vamos a tener ahora es una suerte de mejora de la información financiera a la que SUNAT va a tener acceso, dado que el ITF, que era el impuesto a las transacciones financieras, con las que SUNAT cuenta desde el año 2004, le permitía generar información parcial, ¿no?, acerca de los movimientos financieros de las personas. Por ejemplo, si es que tú manejabas 100 soles en cuenta financiera y hacías transferencias entre tus cuentas, ¿no?, 2 o 3 veces, para la SUNAT el movimiento que tenías era de 200 o 300 soles, pero eran los mismos 100 soles que podían haberse cambiado de una cuenta a otra. Con hoy la incorporación de la información de saldos de cuenta, tú puedes tener mayor precisión en reconocer si esos movimientos de dinero implican mayores recursos, mayores ingresos. Pero perdón, Tania, perdón que la interrumpa, pero si ya desde el 2004 la SUNAT contaba con acceso a esa información financiera a través de la ITF,
para poder controlar movimientos bancarios. Con esto da la impresión de que no se accede a mucha más información y se ha pasado la línea de lo constitucional. Ya. Se diría que efectivamente tenemos que ver esta medida como un ITS amplificado, si se quiere decir así. La mayor información a la que se va a acceder ahora es, primero, que la forma como se va a solicitar la información se va a hacer de una manera más ordenada, de acuerdo a los estándares internacionales. Y segundo, que se va a pedir información adicional, como por ejemplo, el saldo de cuenta. Estos dos elementos lo que van a hacer es potenciar más o hacer más eficiente el control y va en mejora de la calidad, digamos así, de comunicación con el contribuyente. Porque la idea es no molestar al contribuyente a no ser que haya efectivamente algún desbalance, alguna hipótesis de desbalance patrimonial. Cuando tenga información más fidedigna que me permita llegar a esa conclusión, como SUNAT debería estar preparada para ser más eficiente en mi control. Y respecto al tema que tan polémico de lo que comentas, de que por otro lado estaríamos de repente violando principios constitucionales, yo no soy especialista en los temas constitucionales, pero te diría que a mí me parece que eso no es así. Y eso no es así por varios motivos. Primero, que el ITS en su momento fue igual de polémico como es ahora esta medida. Y el ITS fue revisado por el Tribunal Constitucional y llegó a la conclusión de que no violaba la Constitución, la norma de ITS. Luego tenemos el hecho de que esta norma se basa en el decreto legislativo 1434 que fue publicado en septiembre del 2018. Y a partir de su publicación, el Congreso y la Comisión de Constitución hizo la revisión de ese decreto legislativo. Y también llegó a la conclusión que no era inconstitucional, o sea que este decreto legislativo está dentro de los límites de lo que la Constitución permite. Y por último, te diría que se habla del secreto bancario, ¿no? Básicamente la Constitución lo que señala, entiende, es el derecho a la intimidad, ¿no? Que es un principio que para muchos constitucionalistas no es absoluto, sino es relativo. Relativo porque tiene que compatibilizar con otras normas o con otras obligaciones, como es la obligación de contribuir a la sociedad a través de los impuestos. Entonces, mientras se guarden los principios de confidencialidad de la información y esa información sea manejada de manera reservada por la SUNAT, no se debería violar el principio. Y eso es importante de destacar, porque esta norma es para poder acceder a información con fines exclusivamente fiscales. Por lo tanto, el SUNAT tiene que garantizar la reserva de esta información. Hay este aspecto constitucional, pero también hay el aspecto eficacia. Yo por eso quería saber cómo se ha fijado esta tasa de 10.000 soles, a partir de la cual uno queda obligado a permitir que el banco pase información a la SUNAT. Uno, ¿cómo se establece este monto? Y si es el mismo monto que se aplica a personas naturales y a empresas. Al mismo tiempo quisiera que nos explique qué de nuevo va a saber la SUNAT que no supiera ya de otras fuentes de la parte de los contribuyentes, porque se nos dice que de esa manera se podrá, por ejemplo, saber si hay un incremento patrimonial inexplicado. Pero llamaría la atención que hubiéramos tenido que esperar el año 21 y esta norma para que la SUNAT sepa o no si hay un incremento patrimonial con estas características. Claro, en términos de esta segunda pregunta que nos haces, que de nuevo debería saberse, yo te diría que lo principal es que va a potenciar el control, porque va a darle mayores fuerzas o mayores herramientas a la SUNAT para que pueda para que pueda ser más eficiente con la fiscalización.
Date cuenta que para poder fiscalizar evasión tributaria en una población atomizada es muy complejo. La SUNAT lo que tiene que hacer es minería de data. Tiene que tener tecnología que le permita hacer cruces de información, poder detectar en base a ello escenarios de evasión de casos concretos, porque si se le presenta al final de cruce de información miles y miles de casos, no tiene las herramientas para poder llegar a todos ellos. Entonces, en la medida que pueda focalizar mejor los índices de evasión y verificar dónde podría estar el desbalance patrimonial, va a ser más eficiente el control y va a ser mejor para todos, porque nosotros no vamos a necesitar saber de SUNAT si es que actuamos correctamente, porque la SUNAT va a estar mucho más clara en poder contar con un perfil de riesgo, ahora financiero y tributario, y en base a eso actuar con mayor eficiencia. Esa es la principal fortaleza de la herramienta, ¿no? Ahora, ¿por qué los 10.000 soles? Ahí no tengo la menor idea, Fernando. O sea, en ese sentido, yo lo que te diría, en mi hipótesis, es que esos 10.000 soles han sido considerados mirando el tema de interés fiscal. O sea, ¿a qué me refiero? La SUNAT hace una evaluación respecto a qué montos le interesa a él fiscalizar. Montos muy chicos no les representa ningún interés, porque lo que va a generar de contingencia y ajuste fiscal es menor al costo como institución de hacer todo ese proceso de fiscalización. Entonces, en función de eso, establece algunos límites. Me imagino que esa ha sido la consideración. Señora Quispe, ante esta situación, ¿usted cree necesario que se mantenga el impuesto a las transacciones financieras o ya no? Sí, ese es un tema interesante. Yo creería que no es necesario, porque la misma información que da el IPF es la que ahora se le está solicitando a los bancos. Entonces, más bien lo que debería hacer la SUNAT es ahorrarnos los 230 millones de soles que se recaudan por el IPF y utilizar esta información de los bancos en esa medida, ¿no? Muy bien. Bueno, señora Tania Quispe, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Ampliación de Noticias. Muy amable. Son las 9:45. Pausa y regresamos.